estudiantes de la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Continuamos con nuestra asignatura Teología Bíblica del Nuevo Testamento, esta vez con el tema Claves de la Teología Bíblica del Nuevo Testamento. Por claves nos referimos a principios fundamentales para la comprensión del mensaje del Nuevo Testamento. Estas claves las obtendremos al responder 3 preguntas hermenéuticas, pues como habíamos mencionado anteriormente, la teología bíblica supone un fuerte trabajo de interpretación. La primera pregunta es: ¿qué evento o eventos produjeron un cambio tan radical en un grupo de judíos del siglo I que decidieron dedicar su vida a Jesús de Nazaret, predicar de Él y escribir sobre Él? Esta pregunta tiene 2 respuestas y por tanto 2 claves. Primero, tenemos la respuesta en singular, que es la experiencia con el Mesías resucitado. Por Juan sabemos que Jesús se mostró resucitado a María Magdalena y luego a los discípulos. Pablo relata que el Señor se apareció a Pedro, a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago, a todos los apóstoles y al final a sí mismo. Lucas, por su parte, nos cuenta la historia de cómo el Mesías resucitado vino al encuentro de 2 discípulos que iban a la aldea llamada Emaús. El encuentro de los discípulos con Jesús, ya resucitado, marcó un antes y un después en la manera en que ellos concebían todo su universo simbólico. Se originó una nueva comunidad, según vemos en los Hechos, una nueva manera de leer las Escrituras, en este caso, el Antiguo Testamento, y una radicalización en su lealtad a Dios, poniendo su mirada en Jesús, manifestado como Hijo de Dios. En otras palabras, se generó un cambio de paradigma. La adoración formal del Hijo resucitado los condujo a repensar el significado de su ministerio y en cómo recontar el relato de Dios. Esto los llevó a reconsiderar todo lo que Jesús había dicho y hecho, sobre todo sus enseñanzas. Se hicieron preguntas como estas: ¿qué fue lo que Jesús propuso en sus enseñanzas? ¿De qué nueva manera mostró la relación de Dios con su creación? ¿O cómo debía leerse la ley y los profetas y entender la historia? De aquí deducimos que sin una experiencia individual con Jesús, sin el desarrollo de una vida en comunidad con la iglesia y sin un apropiado respeto por las Escrituras como testimonio del Hijo de Dios, la tarea de la teología bíblica, en los términos que aquí defendemos, es estéril. Segundo, tenemos la respuesta en plural, es decir, los eventos o etapas que conforman el gran relato del Evangelio de Jesús. El teólogo bíblico Matthew Bates identifica 8. La preexistencia de Jesús, su encarnación cumpliendo las promesas de Dios a David, su muerte acorde a las Escrituras, su entierro, su resurrección al tercer día, sus múltiples apariciones a los discípulos, su exaltación a la diestra de Dios como Señor y su futuro regreso como Rey. Si bien el encuentro con el Mesías resucitado supuso un cambio radical en los discípulos, la coordinación armónica de estos 8 eventos nos ayuda a comprender el relato sobre Jesús característico de la Iglesia Apostólica y sus énfasis. Cristo es el tema central del Nuevo Testamento y la reflexión apostólica gira alrededor de su obra y persona. No se trata solamente de adorar al Hijo de Dios, sino de conocer su historia, porque este es el punto de partida para entender cómo ha cambiado la historia de la creación y nuestra propia historia. El evento de la cruz, por ejemplo, ha sido catalogado por el reconocido historiador y exegeta N.T. Wright como el momento en que comenzó la revolución de la creación. Les comparto un fragmento de su libro El día que comenzó la revolución. Los discípulos de Jesús no tuvieron la crucifixión como algo más. La vieron como el momento vital no solo de la historia humana, sino de toda la historia de Dios y del mundo. Ciertamente, ellos creyeron que la crucifixión había abierto una nueva y estremecedora ventana hacia el significado de la palabra Dios. Ellos creyeron que con este evento el único y verdadero Dios había puesto en marcha, de repente y dramáticamente, un plan para rescatar al mundo. Ellos vieron la crucifixión como el día en que la revolución comenzó.
Pero también el paso de la preexistencia a la encarnación supuso un cambio en la historia, tal como lo narra Juan en su prólogo evangélico o Pablo en el himno de Filipenses. Y así con cada uno de los eventos. Pues bien, la revolución comenzó. El cambio radical se puso en marcha. Ahora todo es nuevo, diferente, pero a la vez más completo. Ahora el Antiguo Testamento comienza a tener sentido cuando se lee a través del relato de Cristo. Los discípulos, como aquellos que iban a la ciudad de Emaús, se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué otras ideas o creencias intervinieron en la comprensión de la obra e historia de Jesús? Uno de los aspectos en los que tenemos que trabajar con mayor fuerza para comprender el mensaje del Nuevo Testamento o para realizar un buen ensayo de teología bíblica es comprender la relación que existe entre cosmovisión y teología. Frecuentemente interpretamos el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento como cristianos. Y esto no está del todo mal. El problema surge cuando olvidamos que la cosmovisión en la que la teología del Nuevo Testamento se articuló fuera de los cristianos del primer siglo, que eran judíos. Por tanto, las ideas teológicas que vemos plasmadas en el Nuevo Testamento pasaron por filtros que reflejaban las creencias y expectativas del mundo que rodeó a Jesús. Frecuentemente, cuando desarrollo este punto, los estudiantes señalan que esto es otra manera de decir que debemos entender el texto bíblico en su contexto. A lo que siempre respondo, sí, pero no. Me explico. Lo que estamos buscando en la teología bíblica no es cómo el texto cobra sentido en su contexto, sino algo más específico. ¿Cómo entendieron su contexto los autores bíblicos? Si el contexto se entiende como un conjunto de propiedades sociohistóricas, entonces su relación con el texto no es directa, sino indirecta. Es decir, la comprensión del texto en su contexto debe remitirse a la tarea de reconocer en el texto mismo la manera en que un autor interpretó su propio contexto. Veamos la diferencia entre estos dos planteamientos, citando 5 ejemplos de creencias que intervinieron en la comprensión e historia de Jesús, según lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Primero, los judíos compartían un gran compromiso con la Torá, aunque diferían en sus interpretaciones y formas de vivirla. Los autores del Nuevo Testamento también compartieron esta creencia, pero de manera muy peculiar. Al mirar al Antiguo Testamento, los evangelistas vieron continuas profecías mesiánicas cumplidas en Cristo. Pablo, por su parte, conecta la comprensión de la Torá con la conversión y la obra del Espíritu. Pedro pone el Evangelio bajo la misma categoría que la Torá, como palabra que transforma y permanece para siempre. Así que el énfasis en la Torá no disminuye, pero su enfoque cambia. No se trata de ir al Antiguo Testamento para inventarnos citas mesiánicas y revelaciones especiales, sino para identificar el desarrollo orgánico de sus temas en el Nuevo Testamento. Segundo, los judíos reconocían el templo como el lugar designado para la presencia de Dios, si bien las fuentes indican que ellos no creían que la gloriosa Shekinah hubiera descendido después del exilio en la manera en que Isaías lo había prometido. En el Nuevo Testamento encontramos una nueva manera de percibirlo. Lucas, por ejemplo, nos narra la actividad continua del espíritu profético de los últimos días en el nacimiento de Jesús como cumplimiento de las expectativas mesiánicas. Juan, por su parte, nos presenta a Jesús como el nuevo templo de Dios. Y yo pregunto, ¿cuándo fue que Juan y el resto de los discípulos se dieron cuenta de esto? No fue cuando Jesús lo dijo. Leamos Juan 1:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí pueden ver cómo la experiencia de la resurrección y la obra iluminadora del Espíritu, sobre las Escrituras, jugaron un papel fundamental en la teología de los apóstoles. Finalmente, para Pablo, el templo de Dios es la iglesia donde reside
permanentemente el Espíritu de Dios. Tercero, los judíos reconocían la importancia de la tradicional tierra de Israel como una posesión divinamente heredada, aunque desde hacía siglos las fronteras establecidas en el libro de Josué habían cambiado. Este concepto sufre un cambio decisivo en el Nuevo Testamento, en la medida en que la iglesia fue cruzando las fronteras de Judea y creciendo a lo largo del Imperio Romano. Se fue estableciendo una teología de una iglesia multiétnica, multicultural, presente en todos los pueblos y naciones. El programa misionero lucano y la definición paulina de iglesia multiétnica son claras evidencias al respecto. Cuarto, los judíos seguían un calendario anual de celebraciones como la Pascua y el Pentecostés, aunque había discrepancias en cuanto a cómo debía ser organizado. Los autores del Nuevo Testamento resignifican estas celebraciones en Cristo. Los relatos pascuales conservados en los evangelios, por ejemplo, nos muestran cómo cada elemento de la celebración pascual, los panes y levaduras, el vino, el cordero, se relaciona con la obra redentora de Jesús. Por su parte, Lucas asocia la celebración de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu escatológico sobre la iglesia naciente. Y quinto, los 4 ejemplos citados giran alrededor del núcleo más importante de las creencias judías, el monoteísmo y la elección. O en forma narrativa, solo hay un Dios y uno solo es su pueblo. El monoteísmo judío clásico creía que había un solo Dios que creó el cielo y la tierra y que cultivó una relación cercana y dinámica con su creación, y que ese Dios llamó a Israel para ser su pueblo especial. El monoteísmo y la elección son también temas centrales del Nuevo Testamento. El monoteísmo, naturalmente, se redefine a partir de la introducción del Hijo y el Espíritu Santo en el universo simbólico de los autores bíblicos. Se ofrecen formulaciones narrativas donde el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La elección también se redefine bajo la fórmula en Cristo, que más adelante estudiaremos con detenimiento en la teología paulina. Por ahora es suficiente decir que la iglesia ha sido escogida en Cristo. Como pueden ver, en todos estos casos no ha sido la relación directa del texto con el contexto lo que nos ha dado luz para comprender las ideas teológicas del Nuevo Testamento, sino la manera en que el texto nos dice cómo su autor entendió ese contexto en el acontecimiento de Cristo. Pues bien, la tercera y última pregunta es: ¿en qué orden debemos estudiar el Nuevo Testamento desde el enfoque teológico bíblico? Una de las cuestiones más complejas a la hora de estudiar la teología del Nuevo Testamento es cómo iniciar su estudio y en qué orden hacerlo. ¿Seguimos el orden en que están dispuestos los libros en el Nuevo Testamento o los estudiamos según su fecha de composición? ¿Buscamos un hilo temático conductor o nos concentramos en los énfasis de cada autor? ¿Estudiamos los libros de cada autor por separado o en su conjunto? Cada ordenamiento tiene sus ventajas, pero también sus desafíos, y en estos quiero hacer énfasis. Comencemos por el enfoque del orden canónico, según la disposición de los libros en el Nuevo Testamento. Aquí debemos cuidarnos de no ceder a la diseminada idea de que los evangelios reflejan una teología más temprana que la presentada en las epístolas. Si bien ellos refieren las enseñanzas y obras de Jesús que anteceden a cualquier otra enseñanza del Nuevo Testamento, su fecha de composición es más tardía que la de las cartas paulinas. Tampoco podemos creer ingenuamente que los evangelios son la suma de las enseñanzas de Jesús, en lugar de un relato teológico articulado por sus autores, donde las historias han sido seleccionadas de manera intencional, a pesar de que, como reconoce el propio Juan, él nos registró todos los hechos de Jesús. También tenemos el enfoque del orden cronológico, según la fecha de composición de cada libro. Aquí los desafíos son diferentes, pero igualmente complejos. En primer lugar, al estudiar el Nuevo Testamento cronológicamente,
No podemos asumir que cada autor conoció los libros del Nuevo Testamento que se escribieron antes del suyo o los suyos. Por ejemplo, no hay razón para suponer que Juan, al escribir su evangelio, tuvo acceso a las cartas de Pablo, aunque éstas se redactaron primero. En otros casos, sí sabemos por mención explícita o por evidencia interna que algunos autores conocieron la obra de otros. Por ejemplo, Pedro conoció parte del epistolario paulino. Podemos también citar la hipótesis bastante extendida de que Mateo y Lucas usaron a Marcos como fuente para la redacción de sus evangelios. El propio Lucas confesó haber indagado y usado diversas fuentes. Pablo se refirió a tradiciones recibidas como la de la Cena del Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el principio de la revelación progresiva no debe ser entendido en su linealidad histórica y recurrente, sino como la emergencia de relecturas, en algunos casos históricamente simultáneas, de las enseñanzas de Jesús heredadas de los apóstoles a través de la transmisión oral. Y por último, formulo una pregunta. Si Jesús es la perfecta revelación de Dios, ¿es entonces el principio de la revelación progresiva aplicada al Nuevo Testamento? O sea, ¿pudo haber progresado más la revelación después del acontecimiento de Cristo? La respuesta es afirmativa, pero hagamos una aclaración. La manifestación de Jesús y la composición de la palabra de Dios deben ser entendidas bajo sus propias particularidades. Jesús, siguiendo al autor de Hebreos, es la perfecta revelación de Dios. Pero los propios autores del Nuevo Testamento se encuentran ante la tarea de develar, comunicar a las primeras comunidades cristianas el inefable misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Así lo expresó Lucas, por ejemplo, al escribirle a Teófilo. Además, la revelación del Nuevo Testamento fue progresiva en el intento de releer el Antiguo Testamento a partir de la experiencia con el Cristo resucitado. No olvidemos que esta experiencia fue la que inició un cambio de paradigma en la concepción de Dios, la creación y las Escrituras. Pues bien, las tres preguntas que hemos respondido en esta conferencia no son suficientes para, guiarnos a encontrar todas las claves de la teología bíblica, pero nos ayudarán a comenzar nuestro camino. Por ahora me despido, hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga mucho.